La hora ética actual es realmente terrible. Hace algunos años, el rey del mundo, Melchizedek, el cual mora, como ya sabemos, en la garza, hizo en el Tíbet algunas profecías que se van cumpliendo. Dijo que la media luna, refiriéndose a los pueblos árabes, sería destruida. Las tribus árabes terminarían peleando unas con otras. Estamos empezando a ver, ya vimos cómo los israelíes, que son los revolucionarios árabes, palestinos, hace algún tiempo tuvieron batallas con los jordanos, que también son árabes. Ya vimos cómo ahora armados hasta los dientes, todos los pueblos árabes se lanzaron contra Israel y desafortunadamente volvieron a ser derrotados otra vez. La cuestión árabe inquieta actualmente al mundo debido a los intereses creados, los ricos yacimientos de petróleo son actualmente cosa de disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sabido es que los pozos de petróleo pues, se están agotando en el mundo entero. Así pues, mis caros hermanos, los árabes tienen los pozos más ricos y estos comienzan a ser motivo de disputa entre las grandes potencias. Aseguró el rey del mundo, rey de Saín, como dice Pablo Estampa, que habrá una guerra tremenda, universal, se peleará en las tierras, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, todas partes, por debajo de los mares, de los aires, etc. Que la raza humana se destruiría. Profetizó que se sucederían delitos que hasta ahora no han contemplado las leyes humanas. Dijo que había un verano tan terrible que asolaría al mundo, sed, enfermedades, incendios. Aseguró que vendrían grandes cataclismos. También dijo que de cada 10.000 hombres, cuando mucho uno, de cada 10.000 personas, cuando mucho una, podría ser salvada de perecer, pero que las pocas que pudieran ser salvadas se destruirían una con otra, que los raros sobrevivientes serían tan incapaces de levantarse una choza como de buscarse alimento, que terminarían protestando contra la divinidad. Aseguró también en forma clara el rey del mundo que en la hora postrera enviaría un pueblo que las gentes ni siquiera sospechan, que nadie conoce, que ese pueblo estaría llamado a iniciar un nuevo orden sobre la faz de la tierra. Si exponemos nosotros a Nostradamus, podemos evidenciar que ese hombre hace profecías que se han cumplido y que se seguirán cumpliendo. Profetizó la Segunda Guerra Mundial y la Primera. Casi da con una letra, o por una letra casi da exacto el nombre de Hitler.
acaeció en la Segunda Gran Guerra que pasó fue predicho por ese gran sabio. También asegura que en el año 1999, en el séptimo mes, un mundo gigantesco se acercará a la Tierra, que su brillo será tal que parecerá un segundo sol, y que da a entender que la Tierra pasará por una revolución de sus ejes planetarios. Se sentirá como alejada más en el vacío, como cayendo, como fuera de órbita, y se provocarán catástrofes terribles. Mas asegura que después de todo, después de las grandes calamidades, aunque haya sido destruida a la humanidad actual, vendrá un nuevo orden y una nueva humanidad. Y hemos de ver que Nostradamus realmente no se ha equivocado jamás. También es cierto que envió cartas a cierto pariente suyo antes de morir, donde hacía ver que no había podido escribir todo lo que sabía con respecto a los tiempos del fin, porque los tiempos esos en que estamos viviendo nosotros actualmente, así como la religión, tal como la conocieron la gente de la Edad Media, y el orden de los reinos, etc., sería tan diferente, era tan distinto. La reina lo veía todo eso tan extraño, que si él hubiera hablado, dice, si hubiera experto, no le hubiera gustado a la iglesia, no a los gobiernos. Y por eso enfatizaba que se veía en la necesidad de tener que casarse, de tener que guardar silencio, porque dejaba sus órdenes, dejaba una obra escrita, un libro, con todo lo que había de suceder para los tiempos del fin, que todo uno lo iba a dejar escrito, escondido a un monumento, y que en los postreros días un niño descubriría ese libro, el cual estaría guardado en una caja, pero que al abrir esa caja el niño sería herido, y que moriría a consecuencia de esa herida. Mas el libro contenía en sí mismo todo lo que habría de suceder, detalladamente, para los tiempos del fin. De manera que Miguel de Nostradamus no ignoraba nada de lo que actualmente está sucediendo, ni tampoco los acontecimientos que han de sobrevenir. En estos instantes, pues, estamos nosotros ante el dilema del fe y del no fe de la filosofía. O nos resolvemos a autorrealizarnos o no nos resolvemos. Al llegar a esta parte, muchos podrían preguntarnos, ¿y cuál es el camino? ¿Por dónde es la vía? Mis queridos hermanos, es necesario que nosotros todos, juiciosamente, tratemos de comprender el camino. Hay escuelas que enfatizan la idea de que existen 12 caminos que se hayan correlacionados con las 12 constelaciones zodiacales. Existen instituciones que suponen que los caminos son 7. Nosotros necesitamos analizar y saber cuál es el camino. Sobre todo nuestros hermanos, aspirantes pues a ser instructores mágicos, deben hacer conscientes del camino, pero comprenderlo, porque no sería posible hacernos conscientes de algo que no comprendemos. Se necesita hacer análisis.
de excepción. Solo así podremos comprender. Quiero pues que enjuiciemos esto del camino muy seriamente. Jesús el Cristo, que ha sido el mayor instructor de los últimos tiempos, no dijo que hubiera varios caminos. Que nos hemos estudiado a fondo tanto los 4 evangelios como los llamados apócrifos, que realmente de apócrifos no tienen nada. Hemos podido evidenciar, verificar que en ninguna de sus enseñanzas figuran varios caminos. Cuando nosotros investigamos a Gurdjieff y a su discípulo Auspensky, o al señor Cohen, o a Nico, verdaderos exégetas de la cuarta vía, podemos evidenciar que en su discípulo solo aceptan un solo camino. Usted dice que 4. Pero si analizamos los 4, quedan todos reducidos a uno. El primero sería, pues, es el fácil, según Gurdjieff. Y está segura que probablemente conoció el amor fácil, que hacía 30 años permanecía en las puertas de un templo, sostenido únicamente sobre la punta de los pies y la punta de los dedos de la mano, o de las manos. Tenía 30 años en esa posición. Sus discípulos lo levantaban, lo daban el rollo, lo bañaban, le daban de comer y volvían a colocarlo en su lugar, la puerta del templo. Esta clase de facilismo hacen esfuerzos sobrehumanos terribles. En la India y Pakistán se permanecen de pie toda una vida. En medio de los vendavales y del sol, etc. Se atrofian sus piernas y ya no pueden volver a caminar. Otros se acuestan sobre una piedra o carril. O levantan un brazo y no deben hablar nunca en la vida. O se sientan en un hormiguero hasta que les olvida los desplazan. Creo que es lo que buscan en los practicantes. Una sola cosa. Crear el cuerpo de la voluntad consciente. Podría crearse el cuerpo de la voluntad consciente, el denominado cuerpo cansado. Mediante esa clase de ejercicio físico, quienes verdaderamente la han alcanzado el estado, saben muy bien que cualquier vehículo, ya sea físico o suprasensible, únicamente puede ser creado por medio de la sabia transmutación del hidrógeno sexual C2. Lo único que consiguen pues los practicantes es desarrollar el poder de la voluntad. Primero, crear el cuerpo de la voluntad consciente, que es completamente distinto, diferente. Más allá del camino del fakir, sigue el del monje. Si uno en alguna existencia se ha dedicado al papismo, anheloso de seguir la vía, seguro en la próxima existencia puede desarrollar el aspecto emocional del ser.
nuevas existencias, quienes pueden ver definen como yogis. Y hay varias clases de yoga. Existe el hatha yoga, propiamente dicho, que está descalificado por la venerable Logia Blanca. Pero hay un tipo de hatha yoga que diríamos tántrico, el cual sí no está descalificado. Existe el bhakti yoga, o sea, el yoga de la devoción. Este desarrolla la parte mística extraordinaria, la devoción elevada, puede darnos iluminación, mas tampoco nos lleva a la autorrealización íntima del ser. Existe el jnana yoga, o sea, el yoga mental. El jnana se esfuerza en el conocimiento de sí mismo. Conoce las distintas disciplinas de la mente. Logra el samadhi, mas no la autorrealización. Existe también el Raja Yoga. El objetivo de ese yoga es el desarrollo de los chakras, los poderes ocultos. Se logra cierto desarrollo, mágica, pero eso no es autorrealización. Existe lo que podemos llamar el yoga, el yoga del fuego, o Kundalini yoga. Esto nos lleva pues a la fuerza, a los puestos mismos del cuarto camino. Pero el cuarto camino en sí mismo está allá, mucho más allá del camino del partido, mucho más allá del camino del poder, y mucho más allá de la yoga. Sin embargo, el cuarto camino tiene algo de partido, algo de yoga, algo de poder, pero no es ninguno de esos tres. El cuarto camino es la gnosis. La gnosis de Hermes Trismegistus, la gnosis de los decenios, los peratas o peraticenes, la gnosis de los griegos, de un Jámblico, de un Pitágoras, la gnosis de los grandes alquimistas medievales, un Raimundo Lully, un Nicolás Flamel, un Bernardo el Trevigiano, etc. La gnosis de Jesús de Nazaret, de Pablo de Tarso, el Nazareno. La gnosis de los misterios de Mitra, de Troya, de Roma, de Cartago, de Egipto, de los mayas, de los griegos, de los náhuatl. No significa sabiduría, conocimiento. Hay una llave, dice con justa razón Gurdjieff. La llave del arca de la ciencia, dice. La tenemos. ¿Cómo ha llegado a nosotros, dice Gurdjieff? No importa cómo haya llegado. Puede que alguien se la haya robado, dice. Puede que se nos haya regalado. No importa, porque esto es que la tenemos. Pero ¿cuál es la clave del arca de la ciencia? Incuestionablemente, el gran arca, el Sahar Maitú, el tantismo, tanto oriental como occidental. Así pues, hermanos, los personajes pertenecen a un solo camino, al corto, estrecho, difícil, que está representado por las
y de monjes y de yogis, estamos de afán. El momento en que nos hallamos exige que de una vez tomemos el cuarto camino, la dosis, la cuarta vía de lo más práctico. Continuando con este análisis musical de romanos, venimos a evidenciar en el terreno de la vida práctica que ciertamente no todos los seres humanos están preparados para poderse autorrealizar aquí y ahora y en este momento. Tengan en cuenta que la gente del Kali Yuga es completamente débil y degenerada. No tiene capacidades como para poder delegar, tomar la cuarta idea. Tendría que empezar por regenerar el cerebro. Esto solamente es posible mediante la transmutación del esperma en energía. Como quiere que están degenerados en su mayoría. No tienen tampoco la fuerza de voluntad, ni la continuidad de propósitos que se requiere para poder regenerar el cerebro. Estamos presentes en una situación embarazosa. Los aztecas no olvidaban nada de ello. Realmente nos dicen los lados que más allá de todo lo que está. Hay cuatro, digamos, ciertas profesiones. Yo diría reinos atómicos. Ellos hablan, por ejemplo, del reino del trabajo, del reino del Tzathoa. Dicen que muchos no se refieren a guerreros extremos, a guerreros puramente físicos, en el sentido como en lugar de la palabra, sino en el sentido interior del concepto. Hombres que se proponen liberar después de la muerte física. Uno en cualquiera de esos países no antes de haber pasado por terribles pruebas. Se dice que se transforman, es decir, que iluminan los elementos humanos. Y hay que entender que el alma pura, la esencia de tales guerreros, se eleva por un pie, entra en el más allá del siglo III. Es decir, se sumerge en el espíritu universal. Dice que para crear seres se proponen por medio de ese sistema emanciparse de la ignorancia, mientras un tiempo, mientras pasa esta edad del quinto sol, la edad del cariño. Y luego afirma el todo infante. En muchos libros en la cultura esta gran raza había logrado un buen despertar de la conciencia. Y después de su desencarnación, se encontró con los terrores de la muerte. En su vida en forma retrospectiva, desde la muerte, desde la vejez hasta el nacimiento. Así lo realizó. Terminada su revisión, fue juzgado por los señores de la ley. Sintió en una cara el viento del karma, pero él permaneció sereno. Insultos a apariciones especiales intentaron hacernos regresar al seno, al interior de alguna manera.
inefable en una de esas regiones atómicas, controladas por determinadas deidades cósmicas. Se me recibió un gran alegría. Tuvo pues un renacimiento, no físico, no, un renacimiento, dijéramos, sobrehumano o sobrenatural. En tal región, con la ayuda de su divina madre Kundalini, continuó trabajando, eliminando los elementos inhumanos que llevaba dentro, hasta que la esencia quedó completamente limpia, pura de toda clase de desechos. Desde el mundo físico, el sacerdote le hacía llegar su ayuda. No intentaba regresarse al mundo de las formas dentro. Escuchaba la voz de los iniciados que le decían: aléjate, aléjate, aléjate. Y cuando pudo al fin desintegrar hasta la última larva del yo, cuando la esencia quedó cristalina y diamantina, entonces se sumergió en el seno de la gran realidad, como un Buda elemental. Antes de pasar el seno de la gran realidad, uno de atravesar por 4 fases diferentes. Una que podríamos decir corresponde a los 10 manakayas. Otra que podríamos denominar adikayas. Otra que podríamos denominar sapogakayas. Otra que podríamos clasificar como dharmakayas. Son 4 estados por los cuales uno le pasaba. 4 estados de esplendor y de vacío iluminado. Así pues, cuando consiguió definitivamente sumergirse entre el seno de la gran realidad, quedó convertido, dijéramos, en un niño lleno de belleza. Antes de alcanzar ese estado, asumió los aspectos psicológicos extraordinarios. Ahora mora en esa región, ¿verdad? Entre el plano cielo. No como una alma, porque no lo es. No como un ángel, porque tampoco lo es. Sino como un Buda elemental. Obviamente, para él no están cerradas las oportunidades. Pues a todos se nos otorgan 3.000 chicos. Una vez de aprovechar las oportunidades que se le hace disparar en la futura sexta raíz, en la edad de oro, después del gran cataclismo que se avecina. Porque eso fue ese ciudadano. Fue aplazar su autorrealización para la futura sexta raza. Yo puedo pensar que hay ahí, andando por esta cloaca del samsara, sufriendo, exponiéndose al descenso, una y otra vez, dentro del mundo soterrado. Por eso, sintiéndose incapaz, aplazó para una futura edad de oro. Pues estamos ante el dilema del ser o del no ser. O estamos por la cuarta vía que nos lleva a la autorrealización, o resulta mejor en ese caso aplazar. Porque triste sería seguir en esa cloaca del samsara. Horroroso tener que descender en los mundos infiernos para recomenzar la jornada. Debemos de examinarnos así. O servimos, o no servimos. O nos sentimos capaces de odiar la senda, o no nos sentimos. Si honradamente no nos sentimos, mejor es que disolvamos el ego. Que despertemos. Que luego nos sumerjamos entre el seno de la gran realidad. Hasta la futura sexta raza raíz, en que habrá una
nueva edad de oro, con condiciones favorables. Nosotros mismos tenemos que examinarnos juiciosamente. No hay más chévere. Existe mentira en una escuela que merece que la enjuiciemos muy seriamente. Quiero referirme a los bons. La Blavatsky enfatiza la idea de que estos son magos de capacete pronto. Asegura que los Dugpas también son cerebros. Mas es necesario examinar tal punto. Sobre los Dugpas, francamente, no cabe la duda de que sí son magos de que practican tantrismo negro con encharnación de leña, de que desvían la fuerza sexual, de que se convierten en tántricos cerebros. De lo mismo. Pero en cuanto a los bons, me parece que hay que lanzar y rectificar. La iniciación bons es terrible. Si un individuo, por ejemplo, quiere seguir la senda, es sometido a rigorosos. El sacerdote ha de sonar su trompeta formada esta con huesos de muerte. Se le advierte al león. Todos los peligros. Se le invocan a los yoes psicológicos, a la agrupación, dijéramos, de agregados que cada cual carga esto. Se los hacen visibles y tangibles en el mundo físico. Y se le ordena a esos agregados animalescos que se lo devoren, se lo tragan. Si el sujeto permanece sereno, nada. Si no permanece sereno, puede morir devorado por sus agregados psíquicos materializados físicos. Así tiene ella saber cuál es su ego, su yo. Si permanece sereno, sabe que tiene que disolver los elementos inhumanos que tiene. Que los han materializados físicamente para que los vean. Yo sabe entonces cuál es el camino desintegral. La iniciación tantra de los bons es formidable. Después de tal iniciación, entra a trabajar por una vez con el tantrismo, a transmutar el esperma con su sacerdotisa esposa, a trabajar de verdad. Se necesita cómo desarrollar todas las facultades y poder, hasta llegar a la autorrealización íntima del ser. Cualquier sujeto, lo que quiere es un nuevo contexto. Si no se siente capaz de autorrealizarse, si no es la iniciación tantra lo que quiere, sino emanciparse, aplaudir esa autorrealización para la futura sexta raza raíz. Puede hacer. Se le enseñan dos mantos, los vocales, los cánceres de ojos. Y al proceder así, su cuerpo cae muerto instantáneamente. Entonces, fuera ya de su vehículo físico, comienza a ser instruido por los dos. Lo hacen pasar por todos los terrores, hasta que al fin el ego puede emanciparse y sumergirse como un Buda elemental en el seno de la gran creación. Aguardar ahí hasta que pase esta edad del castigo. Está bien si la presencia de un sacerdote bons, cuando se presenta con su delantal bien formado con puras cráneos, esqueletos y huesos de muerte, con esa mitra roja, el puñal en la mano diestra, asombra o horroriza. Por todos esos motivos, la Blavatsky los calificó de mago de la luz. Pero analizando esta cuestión juiciosamente, debemos evidenciar que no son magos negros porque no practican tantrismo negro. Para ser mago negro hay que practicar tantrismo negro. Y ellos no practican tantrismo negro. La iniciación que dan, cuando alguien
quien intenta meterse por la tenda del filo de la navaja es la iniciación tantra y plancha. Se les enseña al iniciar la transmutación del esperma y se le dan los mantras para el despertar de los chakras y se le conduce por la vía, por la cuarta vía. Luego entonces los tons no son magos, ¿verdad? Lo que son es radicales, violentos. Nadie los entiende, ni la Blavatsky se entendió. Por eso nos juzgó equivocadamente. Pero los Drupal no digo lo mismo. Eso sí enseñan tantrismo. Me parece pues que con respecto a los bonos nos toca rectificar. Estamos nosotros ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía. Ahora hay algunos que después de tomar la cuarta vía llegan hasta la quinta iniciación del fuego. Es decir, se hacen adeptos, ingresan a la fraternidad oculta. Se llega a la quinta iniciación, se encuentra al sector camino, pero es cuando se llega a la quinta iniciación. Una es la vitalidad, que lo lleva hasta el sagrado sol absoluto, y más aún, hasta lo absoluto y manifestado sacro. La otra, la inspira al aire, la de los nirvana kayas, digo la de los nirvana, no nirvana kayas, digo nirvana. Son esos que se sumergen en la dicha del nirvana. Los primeros, los de la dieta, renuncian al nirvana por amor a la humanidad. Los segundos no renuncian al nirvana. Se sumergen en el mismo. Se lo toma el cuerpo en muy raras ocasiones. Viven en un estado de felicidad inconcebible, más allá del bien y del mal. Cuando toman el cuerpo, dan un paso hacia adelante y vuelven a sumergirse en el nirvana, para siempre. Así pues, es más su felicidad y muy poco su dolor. Así puede llegar a la autoridad en algún futuro Mahamantana. Sin embargo, para poder ellos llegar a la absoluta han de pasar por muchísimos Mahamantana. Tal vez por miles o millones de los mismos. Porque como quiera que viven en felicidad, no tienen afán de llegar a la absoluta. Son felices, y eso es todo. En el quinto, a las dos vías se les da dos nombres. A la vía directa se le dice la vía seca. A la vía espiral se le llama la vía húmeda. Aseguran los alquimistas que para realizar el trabajo en la vía directa, es decir, en la vía húmeda, se logra en 8 días. En 8 días. Dicen los mismos alquimistas, grandes maestros del arte hermético, que para realizar el trabajo, la magna obra, en la vía húmeda, se gastan 18 meses. Naturalmente se está hablando de números simbólicos. Esos 8 días son realmente 8 años, que aluden al individuo que realiza la gran obra. Cualquier alquimista medieval, después de haber preparado sus fuegos durante muchos años de sacrificio y de esfuerzo, al fin consigue ingresar en la gran obra, la cual, yo vuelvo a repetir, se realiza en 8 años, pasados los cuales viene la autorrealización, la resurrección. El rey sale allá, ir a la vida, se levanta de su sepulcro de cristal y viene aquí al mundo. Entra, dijéramos, en su cuerpo humano para
hace una gran labor. Nosotros, se dice, en 18 meses realizan una obra. Si estaríamos cabalísticamente esa suma, vemos a 9 repetidos 2 veces. Significa que estarán ellos en contraste siempre, una y otra vez con la novena esfera. Hay intervalos. Durante millones de años y a través de sucesivos mapas. De ahí pues el modo de hablar mitad y cabal. Entonces puede salir del dilema del ser o del no ser de la filosofía. Hemos mostrado la vía. Hemos mostrado que existe una emancipación que no tiene autorrealización, es decir, el aplazamiento. Muchos han aplazado. Hemos dicho que los mismos que entran en el camino, al llegar a la quinta iniciación del fuego, se encuentran ante la espiral o ante la directa. Es decir, hablando como alquimistas, ante la vía húmeda o ante la vía seca. Si examinamos cuidadosamente pues, la autorrealización, vemos que en la senda hay que trabajar con la energía creadora del tercer modo, con esa fuerza maravillosa que nos trajo a la existencia. Hasta en modo algunos sería posible crear los cuerpos existenciales superiores del ser a base de puras teorías o de preconceptos o de rica erudición o con ejercicios meramente físicos como el de los hatha yoginis o los que realizan los diversos fases. Cuando se trata de crear, tenemos que apelar a esa misma fuerza con que el Logos creó. Así como el universo todo tiene un caos de donde salió. Así también el microcosmos hombre tiene su caos. Y este es el esperma sagrado. En ese caos metálico están en todos los elementos en desorden. Es un caos muy similar al que existe en el espacio antes de que un sistema solar nazca, antes de que un mundo pase. Y así como el Logos arquitecto creó el caos, separando las aguas superiores de las inferiores, en un orden donde había desorden. También nosotros con ese caos que existe en el microcosmos, porque tal como es arriba es abajo, debemos repetir un chico lo que el creador hace en grande. Trabajar con las mismas fuerzas del creador, con las mismas fuerzas naturales. Es obvio que lo superior y lo inferior se hallan correlacionados. Son dos lados. El globo del macrocosmos con su caos. El globo del microcosmos hombre con su caos. ¿Cómo trabajó el temido arquitecto? ¿Cómo manejó las leyes que pusieron en existencia el universo? En la misma forma, si queremos crear un universo interior dentro de nosotros mismos, tenemos que utilizar las mismas técnicas del creador. Así es como venimos nosotros a saber cómo el creador creó. Al trabajar en nosotros mismos, venimos a manejar las leyes que el creador manejó cuando creó el macrocosmos. Imaginemos por un momento el espacio infinito que somos crear. Al crear dentro de nosotros mismos, en nuestro caos metálico,
amanecer del Mahamantara. Rey antes había vivido durante la aurora. Lo único con Valkyria, no con, digamos, una sacerdotisa terrenal, no, mi Valkyria, mi, digamos, mujer salamandra. ¿Y cuál es la mujer salamandra? Pues el alma espíritu de uno mismo, la esposa espiritual, la Sunamita del sabio Salomón, aquella a la que le cantaba en su maravilloso canto titulado El Cantar de los Cantares. Esa esposa interior, cada uno de nosotros lleva a esto. Nunca el amor, como uno de aquellos del ejército de la palabra. Entonces, trabajé con ella. Tal mismo dijéramos de cosmocratores. Ella hizo subir, por decirlo así, en su ser, el agua superior, separándola del agua inferior. Y así puso ella el agua, yo puse el pan. Aquella agua cargada con el fuego que puede fecundar. Entonces, ese tipo de agua cargado con el fuego cayó otra vez al caos. Y se formó entonces algo extraordinario, de un tipo de caos donde los hombres vivieron de la vida. Y así como procedieron todos los cosmocratores, surgió el universo. Era el amanecer. Después de la noche profunda del gran